Le damos la bienvenida al tema Tipologías de falacias. Iniciemos definiendo el concepto falacia. En el ámbito de la lógica filosófica, la falacia se refiere a los argumentos que intentan defender algo que no es válido. La falacia en el plano social refiere al error, engaño y falsedad para dañar a una persona y conseguir algo. La principal clasificación de estas corresponde a si son falacias formales o informales. Las formales incumplen reglas lógicas de construcción de silogismos y las informales dadas por errores en el manejo del contenido de las premisas de los argumentos. Veamos algunos tipos de falacias informales. Iniciemos con ad hominem, del latín que quiere decir contra el hombre. Es un tipo de falacia informal que consiste en dar por sentada la falsedad de una afirmación tomando como argumento quién es el emisor de esta. Con este tipo de falacia se intenta desacreditar a la persona que defiende una postura señalando una característica o creencia impopular de esa persona, en vez de criticar el contenido del argumento que defiende la postura contraria. Veamos un ejemplo del uso de la falacia ad hominem. María dice que el Real Madrid no jugó bien su partido de fútbol. Pero Luis pregunta, ¿qué sabrá María de fútbol? Otro tipo de falacia informal es el ad baculum. Esta falacia implica sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza o en la amenaza para establecer una verdad o inducir a otros. En otras palabras, la fuerza hace el derecho. Presentamos un ejemplo. El director de una empresa pública dice: para las siguientes elecciones, el candidato más conveniente es Juan. Si no votan por él, perderán su empleo. Yo sé que ustedes son personas sensatas y tomarán la decisión más adecuada. Veamos ahora el ad populum, que quiere decir apelar al público. Esta falacia consiste en sostener que algo tiene naturaleza de verdad cuando es aceptado por la opinión pública, en lugar de apelar a razones lógicas. Se caracteriza por apelar a la emoción y suele considerar un argumento como válido solo porque mucha gente lo cree así. Un ejemplo es decir, esta ley no es buena, porque ningún país del mundo tiene nada igual. Los argumentos ad populum se suelen usar en discursos populistas y también en discusiones cotidianas. Por último, les presentamos el concepto de la falacia del punto medio, también llamada de la equidistancia, de la moderación o del compromiso. En esta, el interlocutor trata de atribuir una supuesta credibilidad a una afirmación por el hecho de que equidista del resto de las posturas. Ilustremos esta tipología con un ejemplo. Juan afirma que la sangre es roja, mientras que Pablo afirma que es púrpura, por lo que José plantea que entiende que debe de ser marrón. A continuación, un ejemplo de filósofos que abordaron el tema. Douglas Walton y Charles Taylor han argumentado que el razonamiento ad hominem no siempre es falso y que en algunos casos es legítimo y relevante. Finalmente, le damos las gracias por acompañarnos y disfrutar de este contenido.